trabajando con la función inversa. Vamos a hacer un ejemplo numérico para ver cómo hacemos para calcular la expresión de una función inversa de una función, como veníamos diciendo, una función biyectiva, ¿sí? Antes que eso, lo que vamos a hacer es copiar cuáles son los 3 pasos que vamos a seguir para poder calcular esa expresión. Bueno, ¿cuáles son los 3 pasos que vamos a seguir para poder calcular la inversa de una función biyectiva? En primer caso, lo que se hace es escribir la ecuación de la función con x e y, ¿sí? El segundo paso, se despeja la x en función de la variable y, o sea, despejo x. Y el tercer paso, sencillamente, se intercambian las variables. Donde dice x, escribo y, y donde dice y, escribo x. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, supónganse que se nos pide calcular la expresión de la función inversa de la función f definida con esa expresión, ¿no? 3x, la función f de x es 3x menos 2 sobre x más 1. Venimos diciendo que las funciones a las cuales le vamos a calcular la inversa son funciones biyectivas, con lo cual esta función posee inversa. Bueno, vamos a aprovechar la función para hablar de 2 cosas. Una es, no me lo pide el ejercicio, pero si me pidieran calcular el dominio de la función, el dominio de esta función, el dominio en general de las funciones, son todos los x, por decirlo de alguna forma casera, en los cuales yo puedo reemplazar en la función y hacer la cuentita, ¿sí? En este caso, como es un cociente, voy a poder hacer esa división siempre y cuando el denominador no sea 0. O sea que para calcular el dominio de esta función, insisto, no me lo piden, pero ya que estamos, el dominio va a ser todos los x, van a ser todos los x que yo pueda reemplazar acá, que no me den 0 en el denominador. O sea, todos los x distintos de, si despejo, menos 1. El dominio de esta función son todos los x distintos de menos 1. Eso por un lado. Y otra cosa importante para destacar es que hay que tener cuidado cuando me hablan de la función inversa. Cuando me piden la función inversa es la que vamos a calcular en este momento. F a la menos 1 de x es función inversa, que es muy distinto de la inversa de una función. La inversa de una función, f de x, tiene esta expresión, f a la menos 1. Es como calcular la inversa de un valor, pero bueno, en lugar de la inversa de un valor, es la inversa de una función. La inversa de esta función es 1 sobre f de x. La inversa de esta función es 1 sobre f de x. Cuando yo calculo el inverso de 2, lo que hago es, ¿se acuerdan? Pasar el 2 al denominador, entonces me queda un medio. Bueno, la inversa de f de x es 1 sobre f de x. En cambio, la función inversa de f es f a la menos 1 de x y se calcula de la forma que dijimos recién, ¿sí? Tengo que escribir en primer lugar a f de x en términos de x e y, que es lo primero que vamos a hacer. Primer paso es escribir la ecuación de la función en términos de x e y. ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, la función es f de x igual a 3x más 2 sobre x más 1. Bueno, en lugar de escribir f de x, este f de x es y. Esta parte lo que me piden es escribir y igual a 3x más 2 sobre x más 1. Bien, ya tengo el primer paso. Voy a volver a copiar la ecuación más arriba para que me alcance el pizarrón. El segundo paso, la segunda parte, la voy a copiar, insisto, arriba para que me alcance el pizarrón. La segunda parte es despejar la x de esta expresión. Así que voy a volver a copiar la expresión, que es y igual 3x más 2 sobre x más 1. Este primer paso lo borro y despejo de este lugar a la x. Voy a seguir el camino que me parezca más sencillo, cada uno verá qué es lo que le parece más sencillo. Tal y como aparece la ecuación, lo más sencillo en este caso es este término que divide a esta expresión, llevármelo del otro lado, dicho en forma casera, multiplicando. Así que multiplico ambos miembros por x más 1. O me llevo a x más 1 del otro lado multiplicando. Multiplico por x más 1
a la expresión y. Ojo con esto que lo acabo de escribir a propósito de esta manera. Así está mal escrito. Todo esto divide a 3x más 2. Entonces, toda esta expresión multiplica la y. ¿Cómo hago eso? ¿O cómo hago para marcarlo matemáticamente? Con el paréntesis. Esta expresión multiplica la y. Entonces, el paréntesis me indica que todo eso multiplica la y. Es igual a 3x más 2. Quiero despejar la x. Si quiero despejar la x, tendré que hacer ahora entonces propiedad distributiva. ¿Sí? Acá. Me queda x por y más y igual a 3x más 2. ¿Por qué hice la distributiva? Bueno, porque quiero agrupar todas las x de un mismo lado del igual. Junto todas las x de un mismo lado del igual. Este término tiene x, así que me queda xy, y este término tiene x, el resto no. Así que este término lo traigo para acá. Resto a ambos miembros el 3x. De aquel lado me quedó el 2, que ya lo tenía, y este término y lo llevo del otro lado restando. O resto a ambos miembros la y. ¿Sí? Ya casi lo tengo. Quiero despejar la x. Para eso debería resolver esta cuenta, pero como tiene el y, no lo puedo hacer. Saco factor común el x, el valor x. O sea que esto es x por y menos 3. ¿Están de acuerdo? Este es el factor común. Igual a 2 menos y. Lo único que me resta hacer es esta expresión que está multiplicando a la x, llevármela del otro lado dividiendo. O sea que x es igual a 2 menos y sobre y menos 3. El segundo paso me pedían que despeje x. Ya tengo la x despejada. Tercer y último paso, voy a aprovechar el pizarrón, es intercambiar variables. Voy a volver a copiar la ecuación allá arriba. Es la misma, no la cambio. X es igual a 2 menos y sobre y menos 3. Tengo que intercambiar variables. ¿Cómo? Las cambio. Donde dice y, x, escribo y. Donde dice y, escribo la otra variable, x. O sea que me queda 2 menos x sobre x menos 3. Donde dice y, escribo x. Esta expresión es la función inversa de la que me habían dado. Esta expresión está definida desde la imagen de la original al dominio. ¿Sí? ¿Se entendió?